pero es una alegría poder estar junto con ustedes nuevamente, nada más y nada menos para pensar en verdades que el Señor ha puesto en mi corazón y que hoy, luego de hablar a mi vida, quiero transmitirle también a todos ustedes. Eh, Estaba pensando en esta semana en dos conceptos, ¿no? Como quizás como trazar una rivalidad entre dos conceptos, el choque o la pelea entre las dos C, digo, conocer versus creer, ¿no? Como para entrar un poquito en tema mientras abren su Biblia en Isaías 58. Conocer versus creer, ¿eh? Una tensión entre dos conceptos, como para valorar cuál es más importante, conocer o creer. Y vino a mi mente el pasaje de Isaías 58, ¿no? Un pasaje que también me llevó a considerar otra rivalidad entre otros conceptos que se dirimen arriba del ring, ¿eh? Religiosidad versus realidad. Tal vez como queriendo advertir que de un lado, en una esquina del ring, tenemos la vida en religiosidad, la vida en costumbres. Bueno, en la iglesia nuestra se ha hablado luego de una especie de hacer catarsis, luego que nos pasó en el 2020, de ver el tema de las estructuras, seguramente allá también, porque la palabra estructura, como que el coronavirus nos movió un poco la estantería, y bueno, hay que pensar más en la vida que tanto en las estructuras, que tenemos un lema en la iglesia que es primero la vida, luego los programas, y nos damos cuenta, luego de haber transitado este tiempo de pandemia, que quizás el énfasis había sido un poco también en los programas y no tanto en las vidas, entonces el Señor nos demostró que debemos caminar por otro lugar. La religiosidad versus la realidad, ¿no? La religiosidad, acciones casi rutinarias, y por el otro lado, algo que tal vez yo transmití en el mensaje anterior cuando estuvimos juntos, que nos habla de la vida diaria, ¿no? A mí sí me gusta transmitir conceptos para nuestra vida diaria, para que nos ayude, para el día a día, para tratar de transitar la vida cristiana con herramientas espirituales, ¿no? Porque lo que, hermano, te pasa a vos, también me pasa a mí, y necesitamos fortalecernos en la fe. Entonces, Isaías 58, que seguramente ustedes ya lo abrieron, advierte esta situación un poco, ¿no? En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y desarrolla forma también de profecía, la gloria futura del pueblo de Dios, pero también le hace observar al pueblo para que miren que, bueno, algunas costumbres se habían tornado quizás algo rutinario, costumbres religiosas, y no generaban nada más que eso en el pueblo, solo costumbres. El pueblo se limitaba a cumplir casi mecánicamente la ley, se quejaba de la falta de bendición, y es allí cuando el Señor obra, habla, cuando el Señor, cuando nos quejamos a veces, cuando sentimos que el Señor nos está bendiciendo, ahí cuando el Señor nos manda una señal, una palabra para cada uno de nosotros, y pasó lo mismo con el pueblo de Dios, y le observa sus conductas, los corrige, en el capítulo 58, los corrige con el ayuno y luego con la observancia del día de reposo, en términos generales, ¿no? Es decir, eh, ellos conocían, de alguna forma, conocían la ley, pero sin embargo no eran bendecidos. Dios los llama a que crean para que puedan ver la mano de bendición en sus vidas. Entonces, la rivalidad entre conocer y creer aquí se va un poco despejando, ¿no? Conocían la ley, pero en realidad Dios los llama a que puedan creer en su palabra para que puedan recibir esa bendición de la cual se estaban quejando que no recibían. A partir del versículo número 8 empieza a desarrollar promesas realmente muy lindas. Pero yo hoy quiero focalizarme en las promesas que están en el versículo número 11. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Es el único versículo que vamos a leer, lo voy a releer, prestemos atención, hay otras versiones que tienen algunas cositas interesantes para que después lo puedan considerar en su casa, pero dice, Jehová te pastoreará siempre. Hacemos ahí un paréntesis, un punto, como para decir, bueno, hacemos énfasis en este aspecto, ¿no? Luego dice, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Otro aspecto. Luego dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca, nunca, nunca faltan. Primer aspecto que yo encuentro aquí en este paréntesis que fui desmembrando de este versículo, estos tres paréntesis, es que nada más y nada menos que encontramos en la primera parte, Jehová te pastoreará siempre. Hay una versión que es la de la Dios habla hoy que dice, yo te guiaré continuamente. Y me gustó esta expresión. Y aquí de esta traducción es que me quiero tomar en esta noche para sacar algunas
algunos consejos bíblicos para todos. Yo te guiaré continuamente, ¿sí? La DHH, así lo define esta primera expresión de este versículo número 11. Es decir, conocemos el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es protección, Él es provisión. Pero aquí nos muestra que el Señor también es nuestra guía. Yo te guiaré continuamente. Y no solo que es nuestra guía, sino que esta guía es algo constante, ¿no? Y no habla del tiempo, porque dice continuamente. Continuamente es algo que no se interrumpe, es algo que se genera en forma constante. Nos podemos vincular a la palabrita o pensar en la palabrita siempre, continuo. Y los cristianos necesitamos esa guía de Dios siempre, constantemente. Vieron que a veces sentimos que necesitamos esa guía en los momentos de adversidad. Es verdad, en esos momentos necesitamos más aún la guía, ¿no? Pero también los momentos de felicidad, los momentos de prosperidad, cuando las cosas van bien, también necesitamos la guía del Señor, porque aún en esos momentos también el Señor nos enseña que Él es nuestra guía, porque lo continuo es continuo, no se interrumpe por los buenos, los malos momentos, es continuo, para todo momento, siempre con el Señor como guía. Ahora, es indudable que cuando uno piensa en la guía del Señor, cuando uno más lo necesita, cuando atravesamos por pruebas. Dice su palabra, en las sequías saciaré tu alma. El profeta, inspirado por la voz de Dios, lo lleva a pensar y repensar el tiempo de aflicción, el tiempo del desierto en la vida, trae a su memoria ese tiempo que han transitado, cuando el pueblo atravesó por diferentes pruebas, pero donde el Señor estuvo constantemente con ellos, aunque ellos quizás muchas veces le quitaban la mirada al Señor, pero el Señor siempre estuvo presente. Ahora, las cosas cuando no van como lo pensamos, ¿no? Y un poco pensándonos hacia nosotros, pensando hacia el interior nuestro, cuando pensamos que no van como quisieran, eh, o cuando nos encontramos que estamos pasando por alguna dificultad, o más aún por alguna prueba determinada, muchas veces podemos decir, bueno, yo no sé si este versículo se aplica a mi vida, si realmente es así, ¿no? Lo conocemos, pero como que no lo estamos creyendo del todo, porque la adversidad, la prueba nos golpea de cerca y sentimos como que el Señor nos soltó las manos. Hermano, esta es una promesa del Señor, que el Señor nos guía constantemente, siempre, siempre está el Señor con nosotros, siempre está a nuestro lado, siempre Él es nuestra guía. En momentos malos, en sequías, aún más aún en sus momentos de peligro, de dificultad, momentos que atravesamos todos nosotros, cada uno tiene una realidad distinta. Podemos sentirnos que nos va bien el trabajo, podemos sentirnos que tenemos resuelta la vida económica, sin embargo, estamos atravesando por otro tipo de dificultades y de pruebas. Hermanos, todos atravesamos por pruebas. El que levante la mano el que no pasa por prueba, porque este es un bendecido, tremendamente bendecido. ¿No? Todos pasamos en la vida diferentes pruebas, de diferentes maneras. No quiero ni pensar en lo que pasó el 2020, que ya hemos hablado mucho en diferentes momentos, como que lo queremos eliminar. Bueno, quiero decirle algo, el 2021 va a ser capaz que más complicado que el 2020. Lo bueno es que nos agarra un poco más armados con todo esto, ¿no? En cuanto a la iglesia, los sistemas, estamos un poco más acostumbrados a la virtualidad y tanto esto que ya se instaló, antes era todo novedoso para muchos, entonces hoy ya estamos un poquito con algunas herramientas tecnológicas y ya sabemos de qué se trata todo lo que viene, antes había mucha incertidumbre, pero bueno, estamos atravesando como humanidad una prueba muy grande, pero el Señor como cristianos debemos sentir que Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor y necesitamos de Él en forma permanente. En tiempos, cuando hablamos de tiempos, siempre. Cuando hablamos de situaciones, en todo momento, pero más aún, como dice su palabra, en tiempos de sequía. Ahora, ¿de qué manera está actuando Dios en tu vida, ¿no? En este momento, si estás pasando por pruebas. Yo creo que todos atravesamos por dificultades, por pruebas, pero hay algo, y lo digo con experiencia por haber pasado por algunas dificultades importantes en la vida, eh, la diferencia en pasar una prueba con el Señor y sin el Señor es justamente lo que dice su palabra, ¿no? Saciará tu alma, saciará tu alma. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, el Señor puede saciar el alma. ¿Cómo es eso? Trae paz al corazón. Más aún de las dificultades, ¿no? Trae paz al corazón. Cuando nos va bien y sentimos que el Señor nos guía, bárbaro. Cuando en momentos de adversidad, bueno, ahí son en esos momentos cuando uno tiene que aferrarse más aún al Señor, no cuestionar, sino creer en sus promesas,
atesorarla en la vida propia y para poder ejercitarla en nosotros. Eh, ¿Qué nos puede dar miedo, no? Sabiendo que el Señor está con nosotros, que el creador de todo lo que vemos, palpamos, vemos, el mismo que dispuso que estemos atravesando por esta pandemia, por lo dispuso Dios de esta manera. No cabe duda que es así. De un plumazo para otra humanidad completa, le dio un giro distinto. Tal vez así el giro que le dio que hasta la naturaleza ha cambiado en todo este tiempo en muchos aspectos. Él maneja todo. ¿Qué podemos tener miedo nosotros? Si ese que creó todas las cosas y que de alguna manera gobierna nuestras vidas, el Señor nuestras vidas, está a nuestro lado guiándonos constantemente. No hay nada para temer, sino que solo hay que ocuparnos de poder tener una vida cada día más cercana al Señor. No como hacía el pueblo que se quejaba, que creía que no había bendiciones para ellos, sino aún en dificultades. Él te guiará. Yo te guiaré continuamente. Primer aspecto, entonces, Él te guiará. Primer bendición, Él te guiará. Ahora, hay una segunda bendición que encontramos aquí, que yo un poco la comparo con el cuerpo humano, ¿no? Eh, y que nos habla un poco de esto del sostén, ¿no? Bueno, yo no soy médico, la verdad que profesión que no hubiese perdón a Osvaldi, a Martina y todos los médicos que hay en la iglesia, pero no es una profesión que jamás en mi vida hubiese podido adoptar, ¿no? La verdad es que no soy muy no me interesa demasiado la medicina, pero bueno, me ayuda Wikipedia y Google para sacar conceptos, ¿no? Cuando hablamos de y lo comparamos con el cuerpo humano, realmente no podemos negar, porque nosotros somos humanos, tenemos un cuerpo que sostenemos todos los días, algunas las rodillas le cuestan más que otros, algunos el cuerpo va cambiando a través de los años, pero en definitiva es un cuerpo maravilloso, una compleja estructura que está formada por sistemas totalmente funcionales, sostenidos y protegidos por una armazón dura, compuesta por más de 200 huesos y un centenar de articulaciones y no sé, como 650 músculos, más o menos así. Ahí me corrigen los médicos cualquier cosa. Esto es según Google. Cualquier cosa corregimos en Internet. Y todo esto actúa de forma coordinada. Es increíble, ¿no? Gracias a la colaboración entre los huesos y los músculos, es que el cuerpo humano puede mantenerse parado, erguido, desplazarse, moverse, ir a un lado, ir al otro, hacer cosas delicadas y chiquitas, ínfimas, una cosa maravillosa lo que es el cuerpo. Es realmente una cosa increíble, ¿no? Y de la misma forma que los huesos sostienen al cuerpo, la estructura ósea, para que podamos estar erguidos, acompañados de los músculos, el Señor también es nuestro sostén. Y nos mantendrá erguidos aún en los momentos que mencionábamos recién. Aún en los momentos difíciles, el Señor nos sostiene erguidos, gracias a esta estructura espiritual que tenemos. Primero, de haber sido llamados sus hijos y sentir que Él es nuestro Señor constante en nuestras vidas, ¿no? Yo hoy pensaba a la tarde, qué maravilloso, ¿no? Que el Señor me haya elegido a mí como su hijo. Y pensaba, ¿no? Mientras meditaba en el transcurso de la tarde sobre este texto y digo, ¿qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Si no hubiese conocido al Señor? Hermano, ¿qué hubiese sido de su vida si no hubiese conocido al Señor? Qué maravilloso que el Señor nos haya elegido. Pero qué maravilloso es también que ese mismo Señor que un día nos eligió, hoy nos ofrece este sostén indudable para el día a día, para mantenernos firmes, sostenidos en la fe y sostenidos ante cualquier circunstancia que podamos atravesar en nuestras vidas. Entonces, primera bendición, Él te guiará, ¿sí? Segunda bendición, Él te sostendrá. Y tercera bendición, ahí me detengo un poquito más, dice, Él te bendecirá. Porque dice, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Serás como huerto de riego y como manantial de agua. Él te bendecirá. Vamos a ir desmembrando estos dos conceptos, como huerto de riego y como manantial de agua. Indudablemente que cuando pensamos en un huerto de riego, nos habla de vidas florecidas por la obra de Dios realizada en nosotros, ¿verdad? En el concepto espiritual. Vidas bendecidas por la gracia, por el amor que el Señor nos ha dado y nos ha dado la salvación. Vidas florecidas. Dios cambió nuestro desierto de nuestra salva por un huerto para salvación.
yo pensaba, mientras pensaba en esto, ¿no? Que bueno, que los climas son muy diferentes, el nuestro de Santa Fe, como bien decía Nico, soy de acá de Santa Fe, con el de Cipolletti, ¿no? Cipolletti es un clima un tanto árido, por momentos hostil cuando sopla el viento. Nosotros que vamos para allá, muy de vez en cuando, perdón Adriana, ya vamos a realizar un viajecito para visitarlo más seguido. Bueno, estuvimos recientemente, tuvieron unos días hermosos realmente, pero hay días que son bravos allá en Cipolletti, ¿no? Y áridos, hay que regar, y mi cuñado tiene una manguera, una bomba que riega el pasto permanentemente, si pasás te riega también a vos, pero es necesario tirar agua al patio, no importa quién esté en el medio, hay que tirar agua. Esa agua que viene de abajo bien fresquita. Eh, pero bueno, de esa misma manera el Señor ha regado nuestras vidas con grandes bendiciones, ¿no? De lágrimas a sonrisa, de dolor a regocijo, de soledad al tener la compañía del Señor, de frío a abrigo. Como huertos de riego, el Señor ha llenado nuestras vidas, ha regado nuestras vidas, bendiciéndolas de una manera maravillosa. ¿Quién puede decir lo contrario, verdad? ¿No? Qué maravilloso es sentir que el Señor nos ha bendecido. Y en esto cuando recién hablamos de repensar lo que hubiese sido nuestras vidas, si no hubiésemos conocido al Señor, realmente que este aspecto es fundamental, ¿no? Cuánto el Señor ha cambiado en nosotros. Y hoy nosotros debemos darle gracias porque ha sido un riego indescriptible en nuestras vidas, modificando, transformando, en fin, quienes adoptamos al Señor desde muy chiquito, lo vivimos de una manera, aquellos que en la fe se unieron después lo han vivido de otra, pero todos con el mismo sentimiento, ¿no? De gratitud al Señor, porque nos amó, nos abrazó y nos perdonó. Y hoy si estamos aquí pensando todo esto, porque tenemos la fe que un día Él también vendrá a buscarnos para llevarnos a la patria celestial. Qué hermoso que poder confiar en esas promesas. Ahora, Él te bendecirá como huerto de riego, pero también Él te bendecirá y dice el huerto como huerto y como manantial de aguas, ¿eh? Como huerto y como manantial de agua. Ahora, algo que me quedó pendiente de comentarles, ¿no? Respecto al tema del riego en el huerto, y esto que hablábamos recién de que es necesario regar. Si no hay riego, difícilmente puede haber vida. Está claro, ¿no? Y el Señor pensaba en el pueblo, en ese territorio, quizás graficándolo de esa manera, para que se entienda mejor, ¿no? A través de la palabra de Isaías, inspirada. Debemos regar nuestras vidas. El Señor regó nuestras vidas con bendición, pero nosotros debemos regar nuestras vidas, nuestro huerto, nuestras vidas íntimas, en comunión con los hermanos, con la lectura de la palabra, una vida de oración, para que este huerto no se seque. ¿eh? Este huerto para que madure necesita ser regado. Este huerto para que crezca espiritualmente tiene que ser regado. Este huerto para que viva, que tenga ese vigor, es necesario que sea regado. Y esto nos habla del ocuparnos día a día de nuestra cuestión íntima con el Señor, ¿no? Y a veces aquí cuando nos lleva puesto la rutina y bueno, a veces descuidamos, que esta noche también sea un llamado para todos, lo fue para mí, para poder repensar en cómo uno vive, ¿no? Repensar cómo uno vive. Eh, y en esto de repensarse, tomar decisiones serias y constantes, de la misma manera que el Señor nos bendice constantemente y nos acompaña y está a nuestro lado constantemente, también nosotros ser constantes con Él, que eso es lo que a nosotros bastante nos cuesta, ¿no? Pero bueno, el segundo punto que ya lo había mencionado, dice como manantial de agua. El manantial tiene como dos visiones, ¿no? Una visión externa, que para aquellos que se acercan a contemplar un manantial, que es el agua, ¿no? Lo contemplamos, lo admiramos, qué lindo como sale el agua, mirá qué lindo. Pero también hacia adentro tiene una mirada que es donde hay un flujo constante de agua para que afuera se pueda ver, ¿no? Si no hay ese flujo interior, no hay agua que salga para afuera, está claro. Salvo que sea un truco de magia, que nos estén engañando de alguna manera, no sería un manantial como refiere la palabra, manantial de agua. Con lo cual aquí este doble aspecto, ¿no? De la visión del corte del manantial, un corte hacia adentro y un corte hacia afuera, me habla de dos situaciones puntuales, ¿no? Hacia afuera serás de bendición. ¿eh? La primer bendición que recibimos es que nosotros vamos a ser de bendición. A ver, yo no sé si alguna vez le ha pasado en el servicio, cuando usted ha querido ir a llevar palabra de Dios a un hogar, a compartir, y usted se fue más bendecido, ¿no? De cuando fue. Si no, fue de bendición para el otro,
pero a su vez usted recibió bendición. No sé si me entiendo, me explico con la expresión. Pues al final yo fui para acompañar al hermano y después resulta que salí más bendecido yo de cómo fui. Eso es lo que genera, ¿no? Cuando uno se acerca al hermano y genera. Y esto produce justamente sus promesas. Este canal de bendición, manantial de agua constante, que hacia afuera es la visión de cómo se expulsa el agua, cómo riega, cómo sale el agua hacia afuera, en lo externo, y que es indudablemente el propósito de Dios que tiene para nosotros en los demás, en nosotros. Hemos visto muchas veces hermanos que, a veces muchos ancianos, ¿no? Que tal vez no tienen ya físicamente la posibilidad de servir de una forma determinada, pero que son de una bendición tan importante para la iglesia que es indiscutible, son de bendición, fluye esa agua de bendición y todos somos salpicados por ellos, ¿no? Gracias a Dios por estos hermanos que así lo son. Ser de bendición a otros es sentirnos utilizados nosotros por las manos mismas del Señor para que otros sean bendecidos. Ser de bendición nosotros es ser utilizado por Dios para que otros sean bendecidos. Y no hablo de decir, bueno, sacar nuestras vidas con chapa, como para decir, mirá lo que yo soy, no, no, no. Sino hablo de otras cosas. Que nuestras vidas puedan reflejar una vida distinta, que tengan un mensaje por sí solo, sin palabras, ¿no? Con acciones, para que la bendición llegue al hermano sin necesidad de uno de provocarla, ¿no? Si eso le habla de espontaneidad. Ahora, la visión hacia afuera de mantiene eso, ser de bendición hacia otros. Hacia adentro, dice su palabra, serás de bendición. Serás de bendición. La figura esta me lleva a pensar en que el agua fluye constantemente, ¿no? Perdón, serás de bendición, serás bendecido. El segundo aspecto, serás bendecido. Esa agua que fluye hacia adentro permanentemente. El Señor nos bendice permanentemente. Ese flujo de agua interior del manantial, con la vista hacia el interior, donde son las promesas del Señor, las bendiciones del Señor que fluyen permanentemente, que no se acaban, que nunca faltan en la medida que nosotros le demos lugar al Señor. No cerremos el grifo del agua en nuestra intimidad con el Señor, sino que este manantial de agua pueda brotar permanentemente. A la medida que este manantial de agua brote permanentemente, habrá ese flujo de bendición que el Señor nos promete hacia adentro, pero también habrá un flujo de bendición hacia afuera, hacia los demás que serán de bendición. Serás de bendición y serás bendecido. Ahora, todo esto que estoy hablando, que estoy mencionando, que estamos analizando en esta noche, me lleva al principio, ¿no? Yo había dicho al principio, ¿qué es más importante? ¿Conocer o creer? ¿No? Es como una discusión ahí entre dos conceptos. Y Dios entiende, y creo que a la luz de la palabra es importante conocer su palabra, ¿no? Por eso decimos, bueno, hay que estudiar la palabra, y eso es innegable que debe ser así. Ahora, no podemos quedar en el ritual, en la costumbre, en hacerlo porque sí, porque lo hago porque, o porque voy a la reunión porque tengo que hacerlo, porque me conecto porque tengo que hacerlo, la religiosidad, ¿no? Que nosotros la conocemos y que a veces hemos caído muchas veces, ¿no? Y esto de la pandemia nos ha generado esto, ¿no? De decir, bueno, realmente cuando iba a la iglesia, cuando se lo hacía realmente porque lo sentía o lo hacía como una cuestión, bueno, que tengo que hacerlo, soy el responsable de la actividad, tengo que hacerlo. Es como un ritual. Llegaba el sábado, teníamos los pre, y bueno, tengo que ir al pre, organizar todo y luego lo hacía. ¿Cuántas veces lo hemos hecho por una cuestión ya rutinaria? El Señor nos llama a que pasemos a la otra instancia, ¿no? No solamente de conocer como algo importante en la vida espiritual, conocer, sino pasar a esto que yo conozco, que leo, que estudio, creerlo. ¿Para qué? Para después aplicarlo y vivir por fe. ¿Por qué sirve? ¿De qué sirve conocer si después no lo aplico en mi vida personal? ¿No? Y es la combinación esta peligrosa entre religiosidad y realidad, ¿no? Somos religiosos, no faltamos nunca, eh, pero en definitiva después nuestra realidad te muestra que está distante de aquello que hemos estudiado, que hemos leído, que el Señor nos llama a caminar de una forma distinta y andar por fe. Miren, de nada sirve tener una vida de religiosidad cuando en realidad nuestra realidad demuestra otra cosa, ¿no? Y sentimos como lo sentía el pueblo de Dios, que no somos bendecidos. Y cuando nosotros debemos hacer un alto, decir, bueno, a ver, me quejo, el Señor no me bendice, ¿no? Al contrario, mira todas las que me pasan.
Una vez un hermano en un retiro de matrimonio que hicimos en, sí, cerca de Rosario, eh, él tiene un hijo que tiene dificultades motrices, ¿no? Nació con ese problema. Y por mucho tiempo él comentaba que cuestionaba por qué me pasa a mí estas cosas, ¿no? Hasta que un día llegó a la conclusión, y una conclusión que la verdad que me quedó impactada en el corazón, que dice, ¿y por qué a mí no? ¿No? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué soy yo para que a mí no me pasen estas cuestiones adversas en la vida? ¿Quién soy yo para que a mí no me pase? ¿Y por qué a mí no? A veces necesitamos pensar más en vivir una vida por fe, para que en algunas de estas circunstancias, tal vez extremas en algunos, en algunos aspectos, podamos sentir que estamos acompañados, sostenidos por el Señor, sostenido, como dijimos en un primer comienzo, eh, sintiendo su guía permanente, sostenido por el Señor, porque Él es nuestro sostén, pero también al lado del Señor, porque Él nos bendice en la medida que nosotros nos acerquemos cada día más a Él. Dice Mateo capítulo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿eh? Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué nos dice acá? Que debemos preocuparnos y ocuparnos por buscar el reino de Dios. Todo lo demás viene añadido. Todo lo demás viene añadido. ¿Quiénes confían en esta promesa? Preocupate, ¿esto qué quiere decir? Bueno, dejamos de trabajar, mañana vamos al trabajo y le decimos al jefe, no, mirá, yo a partir de hoy vivo por fe, así que no me pidas demasiados objetivos, porque ahora me ocupo del reino. ¿Sabés cuánto duramos, no, en el trabajo? No, también ocuparse del reino también es pensar y ser ejemplo en nuestro trabajo, dando lo mejor de uno, como si fuera un servicio también para el Señor. Todo lo que hagan, lo como para el Señor, dice también su palabra. No saquemos la palabra de quizás fuera de contexto, ¿no? Buscamos el reino de Dios y después todo lo más viene. Cuando nosotros eh, aceptamos vivir de esta manera, las cosas comienzan a cambiar de una forma distinta. Pero nos cuesta. Y ese es el desafío, ¿no? Que esto que nos cuesta poder cambiarlo. ¿Para poder qué? Para poder sentir como el Señor puede bendecir nuestras vidas. Bueno, te cuento una historia, no real, obviamente, de un hombre que fue al cielo. Obviamente que no es real porque nadie volvió del cielo para contar, está claro. Al llegar se paseó por las calles de oro y vio un mar de cristal, visitó el árbol de la vida, todo tal cual como él sabía que iba a ocurrir. Finalmente se topó con un cuarto que tenía su nombre, ¿sí? Vamos a ponerle ahí Mariano Gar, nombre de, mirá, Mariano Gar, mirá, corto. Abre el cuarto y sorprendido, decidió averiguar qué había adentro, ¿no? Abre el cuarto, ingresa y vio que en el lugar estaba lleno de cosas que él había necesitado en la vida, y que no la había tenido. Tal vez ese trabajo ideal, tal vez esa familia ideal, tal vez esa estado, situación de salud ideal, todo ahí en cajitas y como esperando para ser enviadas que estaban ahí en ese cuarto. Claro, se confundió y dice, a ver, ¿qué pasa con esto? Llamó al ángel, che, a ver, ¿me podés explicar un poquito de qué se trata el contenido de esta habitación? Y el ángel le dice, bueno, todas estas son bendiciones que Dios quiso darte mientras estabas en la tierra, pero vos no lo permitiste. Así que han quedado acá guardadas, en este lugar, en este cuarto, que es tuyo. Son tus bendiciones que nunca fueron entregadas. ¿Por qué? Porque nunca te ocupaste de tener una relación con el Señor íntima para poder ser bendecido con todo lo que Él se quería dar. Entonces somos nosotros responsables de que estas promesas también se cumplan. Somos nosotros también de responsables. Porque en la medida que seamos responsables y tengamos con el Señor una intimidad tal cual como Él la pretende, que podamos cumplir su propósito en nosotros, esas bendiciones están guardadas y que nosotros deseamos, Él, conforme a su voluntad, nos la va a entregar. Hermanos, que podamos pensar en esto, ¿no? Y quizás uno pensando en ejemplos, ¿no? En la Biblia, cuando el Señor bendice, no hay límites para bendecir, tampoco hay obstáculo ni realidad que puedan modificar ser bendecidos. Pensaba en que necesitamos la fe como la que tuvo José en circunstancias difíciles, ¿no? José era parte de una rama fructífera. Génesis 49, 22 nos dice que la rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre sus muros. Rama fructífera es José. Sin embargo, sus hermanos lo vendieron como un esclavo.
tremendo. Lo vendieron como un esclavo. A pesar de lo que le sucedió, él nunca dejó de ser parte de esa rama fructífera. Hermano, usted y yo somos parte de esa rama fructífera, esa rama de bendición. Y a José Dios lo bendijo de una manera increíble. Conocemos la historia de él, no hace falta traerla en este momento a la memoria, pero la conocemos, ¿no? El Señor quiere algo similar para nosotros. En la medida que nosotros nos sintamos unidos a Él, a través de esta rama fructífera, como lo fue José, Él puede serlo también en nosotros. Somos parte de esa rama de bendición, sencillamente por lo que le dijimos hace unos minutos, ¿no? Porque somos sus hijos. Y a pesar de las circunstancias, Dios nos bendice si vivimos una vida de fe en el Señor. Y cuando hablamos de promesas del Señor, sabemos que sus promesas se cumplen, ¿verdad? Lo creemos de esta forma. ¿Lo crees de esta forma, hermano querido? ¿Lo crees de esta manera? Sus promesas se cumplen, se cumplen. Pero Él nos exige, nos pide que tengamos una vida de fe. En Dios, por Dios y para Dios. Todas las cosas para Él son posibles. Eh, si estamos en un camino de dudas en cuanto a la fe, porque tal vez el tiempo que hemos vivido de aislamiento nos ha golpeado en la fe. Y hermano, a ver, a todos nos ha pasado algo similar, ¿eh? Hemos sido todos golpeados en la fe. El dejar de congregarnos puede haber golpeado nuestras vidas. Quizás hemos tenido que luchar para sostenernos espiritualmente y con nuestras luchas constantes de todos los días. Pero que podamos renovar nuestra fe y para poder disfrutar y sentir que el Señor está con nosotros y para poder recibir esas bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros, ese acceso ilimitado a la presencia de Dios, donde Él nos bendice cada vez que entramos en ella. Pero es responsabilidad nuestra que esas promesas se cumplan. El Señor cumple, pero nosotros debemos ser de nosotros una vida cristiana de fe, vivir por fe y caminar por fe. Para eso no solo es necesario conocer, sino que también para lograrlo es necesario creer. No nos quedemos en el primer eslabón, no hay una rivalidad, sino que son dos piezas que se unen para formar una unión indescriptible. Conocer su palabra, conocer la voz de Dios a través de su palabra, pero creerla para llevarla en nuestra vida en intimidad con el Señor. De nada sirve aprenderse la Biblia de memoria, leerla 18 veces del Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis al Génesis. Si en nosotros no hay una aceptación por fe de que su palabra es verdad, y esa palabra de verdad la traslado a mi vida diaria para que el Señor tenga el control como Señor de nuestras vidas. De algo de esto hemos hablado, me parece que hablamos un poquito de esto en el mensaje anterior, ¿no? Sintiendo que Él es el Señor, el conductor de nuestras vidas. Que el Señor, hermano querido, te bendiga, que si estás atravesando por alguna dificultad, adversidad, puedas sentir la compañía del Señor, puedes sentir que Él está con vos, que Él está a tu lado, que Él es tu guía, que Él te sostiene, pero también que Él te bendice. Te bendice a vos en particular, en tu vida, pero también como la figura del manantial puede ser de bendición hacia otros. Dios te bendiga mucho.